Buenas gente, yo soy Raxo y ante la oportunidad de presentarse de utilizar el Pokémon más devaluado, más denigrado de Pokémon Company, vamos a traer ni más ni menos que el único juego de Pokémon donde Meganium es utilizable. Así es, en consola ni en otra cosa es utilizable más que en Pokémon Go. Pokémon Go por primera vez haciendo algo bien para un Puchamón. Y vamos a ver cómo enfrentamos este set con Meganium, en el cual lo vamos a estar acompañando con Walrein para poder cubrir a lo que viene siendo los tipo volador y los tipo fuego con el terremoto. A su vez Medicham para poder apoyar con lo que viene siendo los counters de lo que viene siendo Walrein, un tipo ABC, el cual se cubren entre cada uno de ellos. Y aquí pues ya tomamos el match donde tenemos al protagonista Meganium y al ex protagonista del video de ayer, Walrein, el cual con esos carámbanos pues ya vimos cuánto daño hace, pero sí se sigue extrañando el que pida menos energía. Hacemos el mirror, Walrein contra Walrein, esperamos pescar un terremoto, no lo conseguimos. Nosotros no nos vamos a poner a baitear, vamos directo y conectamos casi 70% de vida de ese Walrein. Lo sé, lo sabe, va a tener que lanzar otro de cargado terremoto, el cual lo escudamos perfectamente. Y nosotros vamos a llegar a lo que viene siendo otro terremoto más para finiquitar a ese Walrein. Le tuvimos miedo al éxito y vamos a estar aventando ni más ni menos que a nuestro Meganium para que haga bastante daño lo que viene siendo ese Stufix. Y damas y caballeros, vamos a estar recibiendo antes lo que viene siendo un avalancha, el cual nos deja tocadísimos, pero ya con esto un terremotito más y despachamos a lo que viene siendo ese Stufix y nos llevamos la primera victoria. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pasamos al segundo match, vamos a ver si podemos hacer que brille más Meganium, donde empezamos con un hermoso lead. Hace el cambio Toxicroak. Nosotros vamos a estar aventando lo que viene siendo nuestro Medicham. Ojito, porque uno de los beneficiados también en esta temporada fue Toxicroak con Bomba Fango. Nosotros vamos a buscar el baiteo con Puñito Hielo. Vamos a ver si lo conseguimos. Sacamos el primer escudo. No nos vamos a desesperar, nos vamos a tranquilizar y buscar otro baiteo más. Bomba Lodo lo escudamos perfectamente porque iba a ser toda la vida de Medicham. Y vamos a ver con qué llega a ser el rival, lo deja pasar y con un básico más derribamos a lo que viene siendo ese Toxicroak. Y vamos a ver ni más ni menos que el match de Medicham, donde va a estar recibiendo lo que viene siendo un puñito hielo. Pudimos aventar el psíquico. ¿Y por qué no lo aventaste? Es porque soy Raxo, no puedes estar esperando algo tan pro si viene de las manos de Raxito. Nosotros vamos a estar llegando a lo que viene siendo el carámbano, el cual lo vamos a aventar hasta el excelente y derribamos a lo que viene siendo ese Noctowl. Va a entrar Swampert y Meganium le dice hola y adiós, y adivinen qué. ¡Marica! 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 Haciéndole justicia a Meganium y hacemos que se rinda un Swampert. Vamos a empezar el match donde Walrein va a estarse enfrentando a un Quagsire. Lo sé, tiene que salir corriendo. Y aquí dato importante, por el mismo tiempo de reproducción y el mismo tiempo y el mismo like y comentario que tú llegas a dejar, créeme que me va a apoyar bastante, Medicham le gana lo que viene siendo ese Noctowl a 0 escudos. Si no me crees, míralo tú mismo. Así es, si ya lo sabías, déjame un like porque ya estabas enterado de este dato. Y si no, te invito a que dejes un buen comentario y te suscribas al canal, que más del 80% que ven estos videos no están suscritos. Y créeme lo que me va a ayudar bastante para poder crecer en YouTube. Despedimos ahora sí del corte comercial de Medicham y entramos con nuestro Meganium, en el cual va a estar recibiendo un roquita afilada. Entra ni más ni menos que Froslass y le quiere robar el protagonismo a lo que viene siendo Meganium.
porque vamos a estar escudando lo que viene siendo un bolita sombra. Vamos a aventar ni más ni menos que un baiteo con caramba, no, vamos a ver si lo llega a pescar el rival. No suelta lo que viene siendo el escudo. Nosotros vamos a tener que dejar pasar ese ataque porque fue un baiteo. Y eso lo saborea Raxito, eso lo saborea Wolverine. Va a lanzar inmediatamente un caramba nomás, el cual obliga a escudar. Lanzamos otro caramba nomás, el cual lo va a obligar a escudar. Y ahora sí, otro caramba nomás para derribarnos. Salud, ¿te viste la estrategia? No, yo tampoco. Y se rinde otra vez el rival. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! El miedo que impone Meganium, nada más al presentarse, ya es la segunda vez que se rinden al ver solamente a Meganium. Y damas y caballeros, mira, oh sorpresa que tenemos allá. Meganium no es nuestro Meganium, así que hay que darle y no consejos hasta derribarlo. Sacamos el primer escudo. Vamos a ver qué llega a ser el rival. Tiene que lanzar el planta feroz. Lo sé, lo sabe, lo avienta y nosotros escudamos perfectamente. Hace un señor cambio, ni más ni menos que a Jellicent. Jellicent, compadre, ¿a dónde te trajeron? Que más que nada fue al matadero. Vamos a estar contando los basiquitos y aventamos sin contemplaciones un planta feroz, el cual le saca el último escudo. Nosotros tranquilitos y con calma vamos a estar dejando pasar ese bola sombra. 2/3 de vida, no pasa nada, que nuestro Meganium aguanta eso y todavía más. Nosotros aventamos lo que viene siendo el planta feroz, el cual derriba ni más ni menos que a ese Jellicent. Y va a entrar Bastidón. Bastidón, vamos a recibirte y despacharte con un terremotazo, el cual conectamos casi toda la vida y se vuelve a rendir el rival. Ese cobarde se está escondiendo. Y de tanto que se escondieron, no vamos a aventar el último match. Vamos por el 5nazo y empezamos con un counter a Wolverine. Entramos al mirror. Nosotros vamos a buscar ganar la que viene siendo la ventaja. Vamos a ver si nos llega a baitar. No señor, avienta el psíquico. Inmediatamente lanza a ese Lantur, el cual vamos a estar conectando un psíquico. Lo tenemos ya a mitad de vida. Vamos a dejar pasar lo que viene siendo ese sur. Rayo señor, vaya, no quiso dejar alguna oportunidad de que nos podamos sobrevivir. Y lanzamos al counter directo de ese Lantur Surf. No pasa nada, va a aventar otro surf y no va a pasar absolutamente nada porque lo derribamos. Tenemos bastante energía. Lanzamos a lo que viene siendo su Stunfisk y vamos a ver cuánto daño ya le acaba de hacer. Vamos a contarle, hacemos un catch. ¿Por qué haces eso? No lo sé. No me pregunten porque pues nos va a costar la partida. Aquí vamos a aventar lo que viene siendo un caramba, ¿no? A lo que viene siendo ese Medicham. Y gente, no lo va a escudar. Se va a guardar los escudos. Nosotros vamos a estar rematando lo que viene siendo ese Medicham. Planta feroz lo escuda. Vamos por el segundo planta feroz. Vamos a ver qué llega a ser el rival. Puñito hielo lo pudimos aguantar, pero ya no había nada que hacer. No había nada que hacer. ¡No! ¡Maldición! ¿Por qué no lanzaste lo que viene siendo el planta feroz? Pues la gente tenía un escudo, ocupaba 2 plantas feroz para poder derribar a Medicham y todavía enfrentar lo que viene siendo ese Stunfisk. Este fue el desempeño de Meganium, así que en Pokémon Go sí sirves, compadre, y el que diga que no, que venga y nos agarramos a pokeputazos. Y sin más, gente, me despido, te invitando a que dejes un buen like, te suscribas al canal y estés atento a más contenido.